Gracias, Teodoro Rentería. Amigas y amigos de Radio, muy buenos días. Teodoro, pues en entregas recientes hemos insistido en este punto sobre el desplazamiento de personas por causa de la delincuencia, del crimen. Ya tendremos tiempo de hablar un poquito más de lo que ocurrió en Sinaloa, que imagínense que el gobierno federal dando información falsa porque ni siquiera tienen que inventar cosas que ni al caso, pero bueno, ya le dedicaremos lo que se merece la señora Rosa Isela. Pero hablando de este tema del desplazamiento de personas, hemos hablado de que en Morelos ha habido una migración, Teodoro, pero recientemente tuvimos que ir a hacer una cobertura el fin de semana al estado de Chiapas para una cadena con la que también colaboramos, y es una crisis de desplazados de mexicanos hacia Guatemala sin precedentes. Normalmente México era un país que alojaba a personas que por causas distintas, principalmente centroamericanos, por causa de las guerras de los 80, recordemos la crisis del Salvador, en Honduras, Nicaragua, mismo Guatemala, cuando todos los refugiados empezaron a llegar al sur del territorio nacional. Y es increíble que mexicanos chiapanecos estén teniendo que emigrar a Guatemala porque el gobierno federal no les da la mínima garantía de protección, porque las condiciones de vida en Chiapas son imposibles ya, porque no hay Estado de Derecho, porque no hay procuración de justicia, porque no hay las mínimas condiciones para poder desarrollar una vida que se pueda decir aunque sea medianamente habitable. Y esta crisis humanitaria que está afectando a la frontera sur es ahora un fenómeno a la inversa, que los mexicanos del sur del país tengan que huir al vecino Guatemala para encontrar refugio de comunidades enteras que están tomadas por el crimen organizado, carreteras, pueblos, carreteras. No hay una sola patrulla de la Guardia Nacional que se les enfrente a los maleantes por esta maldita política de abrazarlos. Y ahí están las consecuencias, y lo peor es que esta realidad les pega a todos, pero en el centro, en el Palacio Nacional, se niega esa realidad, no la toman en serio, no la abordan, no le dedican más de 3 minutos en las mañaneras, se obstinan en tratar de pintar un panorama que de un país que no existe, Teodoro. Es terrible esta situación, y luego lo más grave, los connacionales que están del otro lado de la frontera en Guatemala no han recibido ni un vaso de agua por parte de las autoridades consulares mexicanas. Han tenido que ser las autoridades guatemaltecas quienes se hagan cargo de estos mexicanos que están huyendo del clima de inseguridad terrible. Hablamos de que en Morelos hay desplazados, pero bueno, es gente que finalmente encontró condiciones de poder poner su negocio en Yucatán principalmente. Pero esta movilidad del crimen organizado en este país, como ya ha pasado anteriormente también en Tamaulipas, San Fernando, como ha pasado en comunidades enteras también allá en Durango, por ejemplo, como está ocurriendo en Sonora, como está ocurriendo en Guanajuato. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué está esperando ya que se acabe, por el amor de Dios, este gobierno? Y que esta señora Sheinbaum por lo menos que le dé sus 100 días de gracia al señor para que se sienta contento y que haga otra clase de gobierno, porque esta crisis humanitaria que está viviendo el país por el tema del crimen organizado es brutal. Y lo que se va a desatar en Sinaloa, que lastimosamente es el huerto de México, la producción nacional de jitomate viene de Sinaloa. ¿Qué va a pasar cuando esta guerra intestina entre el cártel de Sinaloa llegue a su clima álgido, como está pasando? Porque va a haber reacciones de que obviamente los hijos del Chapo entregaron y engañaron a su padrino, el Mayo Zambada, imagínense, para entregarlo a los gringos. Ya estamos viendo los resultados, ya empezaron a ver las primeras ejecuciones. Bueno, esto es una crisis terrible. Estamos padeciendo las consecuencias de 6 años de abrazos a los criminales, y se les dijo, y volvieron a votar por eso. Teodoro, mi comentario.